Para continuar con nuestra siguiente conferencia, vamos a ver un poco acerca del recorrido político, económico y social de lo que es el nuevo gobierno en este país. Para ello les presento a Bárbara Anderson, quien nos presenta la conferencia 2019 No es un año más, dentro del tema Proeconomía. Corre video. Bárbara Anderson, directora de Innovación Editorial de Grupo Milenio. Cuenta con una columna llamada Nada Personal, Solo Negocios, que se publica en las 9 ediciones impresas nacionales y en el sitio milenio.com. Conduce 3 programas en Milenio Televisión, Milenio Negocios TV, Radar Anderson y La Conversación. Bajo su liderazgo, Grupo Milenio fue reconocido por los Premios Globales de Innovación INMA al ganar el premio al mejor nuevo producto impreso con su rediseño de contenido. Con ustedes, Bárbara Anderson, directora de Innovación Editorial de Grupo Milenio, con su conferencia 2019 no es un año más. Bueno, la verdad es que es muy difícil llenar los zapatos que deja Rosario Marín. No tiene que ver esto con la conferencia, pero sí tiene que ver con un poco su mensaje sobre el llamado que tenemos cada uno de nosotros. No sé si ustedes lo saben, yo también tengo un hijo con discapacidad y el libro de Rosario Marín, que se los recomiendo profundamente, es un excelente ejemplo y una guía para los que somos mamás de niños con discapacidad. Y hay una cosa que a mí me quedó muy clara de su libro, que es la vida 10% es lo que te sucede y 90% lo que haces con eso que te sucede. Rosario Marín, sobre lo que le sucedió, construyó el 90% de lo que acaban de ver en este escenario y la verdad es que es un honor tener a esta líder de los derechos de las personas con discapacidad, además de, por supuesto, ser la ex tesorera de Estados Unidos. Y lamento no haber puesto de fondo un dólar, sino que puse pesos mexicanos. Y aunque les parezca mentira, el título de esta conferencia lo planeamos junto con el equipo de Compaq, que muy amablemente me invitó, hace muchos meses. Lo planeamos en marzo, cuando no parecía que había cosas muy raras. Ya había pasado un poco la transición de un sexenio a otro. Dijimos, es un título interesante para empezar el segundo semestre del año. Nunca me imaginé que íbamos a pasar las últimas 72 horas más movidas de los últimos años. Ayer justo hablaba con Enrique Quintana, con el editor del Financiero, y me dice, hace 30 años que no vivo estos 72 horas donde tenemos amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos y donde también ha habido, a causa de esto, muchísimos movimientos financieros a nivel macroeconómico. Entonces, la presentación que yo tenía lista desde hace una semana la cambié prácticamente 3 veces ayer y anoche la terminé de mandar a las 9 de la noche esperando de que tuviéramos alguna noticia por parte de Marcelo Ebrard, sobre todo con los aranceles. Así que siento que esta presentación es un poco kafkiana, la verdad, no esperaba que fuera así, pero ya vamos y van a ver muchísimos más verbos potenciales de los que yo tenía preparado. Antes de decirles hacia dónde estamos yendo, me encantaría hacer un resumen de dónde venimos, cómo cerramos el 2018. El 2018 cerramos con una tasa de crecimiento del 2%. Esto no sorprende mucho. Venimos hace casi 30 años en México creciendo alrededor de entre 1,6, 2, 2,3, 2,4, 2,5. Me puse en la tarea de vigilar cómo había sido el último año de cada sexenio. Entonces, en el último año del sexenio del 2000, el crecimiento fue el más alto que hubo, de 4,9, y como decíamos, el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el más bajo de los últimos 18 años, con un crecimiento solamente del 2%. No creo que haya muchos más cambios y otra vez va a depender mucho de lo que suceda esta tarde cuando regrese el hombre más poderoso del mundo desde Europa hacia Estados Unidos. Las tasas, estamos en 8,25. La Junta de Banjico anunció durante prácticamente todo el primer semestre del año que se van a mantener en una postura monetaria muy prudente. Para mí es demasiado prudente con ese nivel de tasas, porque es las tasas más altas de un país emergente que no está en crisis. Tenemos tasas muy parecidas a Argentina y Turquía y no estamos viviendo
la situación de estos dos países. Entonces, siento que han puesto demasiado pie de plomo. Hay que ver si esta medida accidentalmente termina siendo una protección si es que el lunes comienzan los aranceles del 5%. En cuanto a la inflación, tampoco hay mucha novedad. La verdad es que desde el año 2000, que la inflación tuvo un máximo del 9%, seguramente todos ustedes acá se acuerdan de ese año, porque hubo que hacer muchos cambios a nivel financiero. La verdad es que a partir de ahí, los últimos 18 años, hemos estado rondando los 4 a 3% de inflación. Ahí estamos muy tranquilos y de hecho Christine Lagarde, que estuvo la semana pasada en México, volvió otra vez a felicitar, una embajadora del neoliberalismo, volvió a felicitar acerca de las políticas macroeconómicas tan consistentes que tiene México y que se mantienen incluso en este nuevo sexenio, que ya me corrigieron varias veces que no se dice sexenio, se dice régimen. La inversión extranjera directa, la inversión que recibimos el año pasado fue de 31.600 millones de dólares. Suena mucho, pero fue menos, fue casi un 34% menos, ahí ven, de la inversión. Fue uno de los años más flacos que tuvo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y hubo un dato muy importante con respecto al tema de la inversión extranjera directa. Hay un think tank que se llama Aticarni, que es un ranking todos los años sobre los países que son más atractivos para la inversión extranjera directa. Toma a los 25 economías más interesantes, donde estamos afortunadamente, y les pone distintos puntos. ¡Qué golpe! Les pone distintos puntos de... Era para ver si estaban atentos. Sí, ¿verdad? Se lo hago en un rato, van a ver. Distintas calificaciones. Y México estaba en el lugar 17, siempre había estado medio a mitad de tabla, entre el 14 y el 15, estaba en el 17, el año pasado cayó al puesto 25, en el pie del filo de la última economía interesante en la cual invertir. La inversión total que se hizo en el país el año pasado fue equivalente al 21% del PIB y estuvo compuesto de esta manera. Un 18.3% fue inversión de la iniciativa privada, de las empresas, y solamente un 2.7% del gobierno. Y es una dinámica que no ha cambiado mucho, desafortunadamente. Llevamos también muchísimo tiempo, incluso antes del TLC, con estos niveles de inversión, que creo que es una de las principales razones por las cuales, como veíamos en el primer punto, tenemos ese crecimiento tan bajo. Muchas veces me preguntan cómo puede ser que México estaba igual que Corea del Sur hace 30 años y miren dónde está Corea y miren dónde está México ahora. La verdad es que tiene que ver mucho con este país que ustedes ven ahí. En el caso de Corea del Sur tienen sistemáticamente en los últimos 30 años inversiones por encima del 35%. En el caso de China tiene inversiones por encima del 40% desde hace 25 años. Ni el gobierno, que cada vez gasta menos, en el sexenio pasado hubo una caída casi del 50% de la inversión que hace el Estado, ni la iniciativa privada tampoco ha crecido. Antes del Tratado de Libre Comercio, antes del NAFTA, antes del 94, la inversión de las empresas era del 15%. O sea, tampoco es que después de vivir estos 25 años hayamos tenido un gran cambio. Y la deuda es el 45% del PIB. Y parece un numerote, lo es, pero la verdad es que es muy responsable. Y una de las cosas que más me gustó de este dato, la semana pasada hubo una conferencia de Open Society en México, donde el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, dijo que una de sus metas es sentarse sobre ese número y que no crezca, que haya una responsabilidad fiscal real y que no haya un crecimiento sobre este número, que la deuda se mantenga en estos datos, que ha sido sin duda otra de las recomendaciones muy neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Pero creo que a partir de ahora empieza una presentación que podríamos hacer como en la Biblia, antes de Cristo y después de Cristo. Esta va a ser antes de aranceles y después de aranceles. Vamos a ver qué pasa esta tarde y este fin de semana. ¿Cómo vivimos este primer medio año en México? La verdad es que fue un enero que en vez de hacer frío hizo bastante calor, ustedes recordarán. Empezamos con la guerra del Huachicol, pusimos a todos los militares detrás de este tema que no es menor, lo cual generó un enorme desabasto. Eso generó también muchísimas fricciones a nivel de los negocios. No les tengo que contar a ustedes lo que pasó con el desabasto. Tuvimos paros, empezamos a ver paros en el sector de la maquila y, por supuesto, bloqueos en las vías del tren, que ustedes también recordarán,
que marcaron también la falta de acceso y de just in time de muchos productos que llegaban a las armadoras sobre todo. Y creo que ese combo de situaciones poco favorables son las que nos permitieron terminar el primer trimestre del año con un decrecimiento del 0.1% de la manufactura, del crecimiento de la manufactura, que venía arrastrando desde hace mucho tiempo una inercia muy positiva. Crecía poco, pero no dejábamos de crecer versus el trimestre anterior. Siempre era una de las noticias positivas que daba el INEGI, el crecimiento de la producción en manufactura y también en construcción. Las dos se frenaron. Otro de los puntos... ¿Siguen atentos? No sé, me lo voy a dejar un poquito así. Ahí está. Bueno, otro de los puntos que creo que es muy importante tiene que ver con la austeridad republicana. Entiéndase como los recortes masivos que hemos tenido, más con machete que con bisturí, ustedes han visto. Y hay una frase que me gustó mucho de Jesús Silva Herzog en su columna la semana pasada que decía, es un recorte que ahorca en vez de ajustar. O sea, estamos ahorcando muchísimo a las secretarías y al gobierno y en cierta manera el instrumento contraviene al propósito. Porque si nos acordamos durante toda la campaña y incluso sobre el Plan Nacional de Desarrollo del actual régimen, todos estos recortes que buscan, básicamente buscan una redistribución y una búsqueda de reducir los niveles de pobreza. Y hasta ahora, desafortunadamente, no hemos visto, primero, cuánto ha sido el ahorro, el número final. Sabemos como los porcentajes por secretarías, por áreas, por sectores, pero el número final, the big number, como dicen del otro lado, no lo tenemos. Ni tampoco cómo se van a etiquetar, hacia qué otras áreas se va a redirigir ese dinero. Y estos recortes han generado el problema inverso, lo que decía un poco Jesús, ¿no? El instrumento contraviene el propósito, porque hemos tenido paros de médicos, hemos tenido al presidente, el director general del IMSS renunciando, chicos que no están recibiendo quimioterapias porque no están haciendo las compras a los laboratorios hasta ver si las compras estaban bien o no, ha aumentado los casos de dengue en el sur porque no llegan los insecticidas que tienen que usarse, y la verdad es que los incendios brutales que hemos vivido hace 15 días también tenían que ver con falta de presupuesto que tenía ni más ni menos que CONAFOR, que es el área que le toca eso. Entonces yo creo que han sido recortes a pleno, diría una amiga mía, cubran la caspa con la decapitación, y falta un poco más de transparencia. Y transparencia creo que es otro de los temas importantes. Saber exactamente cómo se está ahorrando, en qué se está ahorrando y hacia dónde se están dirigiendo estas situaciones. Hay un punto, y lo siento cercano y seguramente es Rosario también, que tiene que ver con la discapacidad. La Secretaría de Bienestar habló de 1 millón de becas para personas con discapacidad de escasos recursos, lo cual me parece muy digno porque no lo había. A pesar de que hay 7 millones de personas, más o menos, va a haber para uno. Bueno, a la fecha solamente hay 100.000 de esos bonos entregados, porque no está hecho el censo, porque no están determinadas cuáles van a ser las bases ni los perfiles de esa gente que lo va a recibir. Un poco con esa liviandad se están tomando algunas de las decisiones. Un punto muy importante, por lo menos para mí, tiene que ver con el fin de ProMéxico. Se cerraron de cuajo en febrero las 60 oficinas que había en todo el mundo. Entiendo que a lo mejor había algunas que no hacían el 100% de su chamba, que no eran excelentes, como recién decía Rosario, pero sí había muchas que tenían una función muy primordial que las embajadas no estaban haciendo, que es la promoción primero de México hacia las empresas mexicanas para internacionalizarlas, como para la atracción de inversiones a nuestro país. Desde el 2013 al 2018 me puse a ver los balances de ProMéxico y sumé más o menos que de los 200.000 millones de dólares que recibimos de inversión extranjera directa, que no es poco, el 40% llegó a través de programas que había hecho ProMéxico o de contactos o de negociaciones que habían pasado por ProMéxico, y en total, en el último sexenio, ProMéxico, con estas inversiones que llegaron al país, generó cerca de 300.000 empleos. Entonces creo que vamos a quedar un poco rengos en la parte de promoción a nuevos mercados, justo ahora que tenemos nuestro principal mercado, al que le vendemos el 87% de lo que hacemos, poniéndonos literal la pistola sobre la mesa a la hora de negociar. Entre los puntos positivos creo que la inflación arrancó muy bien, como les decía, de enero a abril tuvimos de hecho la inflación acumulada más baja desde el 2000.
una inflación absolutamente controlada. El tipo de cambio, que ustedes se acordarán, en noviembre tuvimos unos picos y llegó hasta el 20 y tantos. Cerramos el semestre con un tipo de cambio alrededor de los 19, 19.2, 19.5. Esta semana no cuenta porque ha sido súper volátil y tiene que ver también con todas las especulaciones con respecto a los anuncios desde Washington. Y ahí puse... ¡Ay, Dios! ¿Qué haré para que no suene más fuerte? Bueno, no sé. Lo pondré por acá. Ahí puse el asterisco Trump, le dije a ese iconito que me acabo de inventar, porque el asterisco Trump nos viene a joder ese dato que yo puse en rojo. Para mí ese va a ser el tipo de cambio prácticamente para todo el año y ahora la verdad es que los números muy posiblemente cambien. La inversión extranjera directa creció en el primer trimestre. Yo creo que era también viento de cola que venía de muchos proyectos que estaban desde el año 2018 dando vuelta, pero la verdad es que es un número positivo y son de los números que, aunque al presidente no le gusten, las diferentes calificadoras sí ven, ¿no? Estos macros números de cuánto nos vienen a comprar, cuánto vendemos, en cuánto están nuestras finanzas. ¿Cuáles son los factores en danza que tenemos ahora para enfrentar con la frente en alto el segundo semestre del año? No pocos. Y los dividí en dos. Los dividí entre los factores que tenemos medio buenos, medios malos, medios parejos, dentro de México y fuera de México. Dentro de México, sin duda, uno es la inversión de la iniciativa privada que está en stand-by. No son pocas las multinacionales que han declarado que hasta no saber cuándo efectivamente se va a ratificar el TIMEC, el Tratado de Libre Comercio renovado, reloaded, no van a hacer sus inversiones. También tiene que ver un poco con la falta de seguridad jurídica, y esa palabra en particular me la dijo también un empresario español. La seguridad jurídica que te da llegar a un país donde de la noche a la mañana deciden cancelar un aeropuerto que iba al 35% de su avance de obra. Y también por las causas a lo mejor correctas, que era la cuestión de la corrupción, pero sin saber quiénes eran los corruptos, de cuánto era la corrupción. Se tomó la decisión y se cortó, y eso para las empresas que toman decisiones de largo plazo en grandes montos de dinero, uno lo piensa antes de tomar la decisión si se muda o no a esa colonia. Por supuesto que también otro de los factores en danza va a ser los aranceles, la disminución por austeridad del gasto total del gobierno. El año pasado el gasto total del gobierno era más o menos el 23.7% del PIB, ya bajó al 23.3%, y parece que no, pero 4 puntos porcentuales es un numerote, es muchísimo dinero que deja de fluir también a las empresas privadas que brindan servicios o que tienen como cliente principal al gobierno, que no son pocas. Ya saben cuál es el eslogan, que es crecimiento con austeridad y sin corrupción, y la verdad es que ese eslogan sí lo están cumpliendo. Hay que ver cómo sigue el resto del año, pero hasta ahora han sido absolutamente consistentes con eso que prometieron durante todo el 2018, durante el 2017 de la campaña también. Sabemos que se va a mantener la austeridad, las tasas también se van a mantener en ese porcentaje, esperemos en lo que resta del año. Hay un mercado interno creciente, tenemos un bono demográfico, tenemos más consumo, ustedes lo deben saber más que nadie, hay una mejora en las finanzas de la medio clase media mexicana, hay una sofisticación, tenemos la tranquilidad de no tener inflación, lo cual te permite sacar productos en muchas cuotas. Y solamente para tener un dato, el mes pasado las ventas en línea, sin contar el hot sale que ocurrió hace una semana, aumentaron casi un 53%. La gente se está volcando a consumir, hay dinero para consumir, y creo que ese es uno de los buenos mensajes. La otra es la popularidad de AMLO, que se mantiene y que parece que no, pero hay mercados que dan mucha tranquilidad cuando el presidente tiene estos niveles de popularidad. Como ustedes saben, ganó sus elecciones con el 53% de los votos, rozó el 78% de la popularidad, histórico nunca visto en México, y en las últimas mediciones, por lo menos la de Mitofsky de la semana pasada, ha bajado al 61%. Sigue siendo niveles que ya quisieran muchos presidentes del resto de Latinoamérica tener estas alturas. Factores en danza afuera, no nos faltan pocos. Miren la lista que hice y me guardé muchas porque no me entraban en el slide. Primero, sin duda, es la aprobación del TIMEC.
Y desafortunadamente, si hoy Trump, si durante este fin de semana, si el evento de mañana de Tijuana resulta que nos sirvió para mucho y el lunes arrancamos el 10 de junio con, en un principio, tasa del 5%, sin duda va a ser una gran discusión el tema del TMEC. Empezar, que Estados Unidos nos empiece a cobrar aranceles significa que ya no tenemos tratado de libre comercio. Estamos fuera del NAFTA y estamos fuera de la aprobación del TMEC. O sea, empezamos a operar como antes del NAFTA. Incluso peor, porque antes del NAFTA, las aranceles que pagaba México, no a todos los productos, sino a algunos, era alrededor del 4%. Estamos hablando ahora del 5% de incluso cadenas de valor muy complejas que ustedes conocen perfectamente, como es el sector automotriz. Los vehículos en México, prácticamente el 40% de sus partes son de Estados Unidos, no se diga que cuando se fabrican en Estados Unidos el 50% son partes mexicanas, y son productos que van y vienen por la frontera, y cada una de esas idas y vueltas de importaciones, aunque sean intraempresas, van a tener este 5%. A favor, ¿qué tenemos? Yo creo que recién lo hablábamos tras bambalinas, ni más ni menos que con la Secretaría del Tesoro, que me la encontré en Guadalajara. Que tenemos a favor que ni siquiera el Partido Republicano está muy de acuerdo con estas medidas absolutamente unilaterales y muy viscerales que anunció el presidente Trump. Tenemos 5 millones de empleos en Estados Unidos que dependen del Tratado de Libre Comercio con México. Para prácticamente 14 estados americanos somos México su principal cliente. No se diga el Corn Belt, los granjeros del centro de Estados Unidos que soben el 100% de su maíz directamente para México, peleados con China y peleados con México, no sé qué van a hacer con su producción. Y por supuesto, en contra tenemos que lo más probable es que enarbolando la cuestión de seguridad, sí se empiecen a cobrar estos aranceles a partir del lunes. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos a partir de este año. Esto que parecía una gran noticia, hace 15 días lo anunciamos con bombos y platillos. Superamos a Canadá, superamos a China, crecimos prácticamente en el primer trimestre del año. Tuvimos un intercambio comercial entre que nos venden y nos compran que superó los 150.583 millones de dólares y nos pusimos como su principal socio comercial. Y esto que en el PowerPoint de antes de ayer era una flecha para hacia arriba de no podemos estar mejor, ahora está, porque cada uno de esos pesos hay que sumarles un 5% de aranceles. También tenemos algunas cuestiones a nivel internacional y también lo explicaba Christine Lagarde. Esta guerra comercial que comenzó hace 2 años y medio entre Estados Unidos y China ya se ha llevado mucho de la caída en el crecimiento del Producto Bruto Mundial. Se ha vuelto mucho más lento el crecimiento de la economía mundial por estas dos potencias en pelea. Tanto que ahí vemos que Estados Unidos ha bajado su crecimiento, China va a bajar su crecimiento, la Unión Europea también. Encima la Unión Europea tiene sus dudas con el Brexit, que no es menor. Entonces hay un clima que no está cómodo allá afuera y cerraría la economía mundial con una caída del 3.4%. Ese dato también cambiaría. Ayer justamente el Fondo Monetario Internacional quitaría un punto porcentual si se llega a dar una guerra comercial entre México y Estados Unidos en el caso de que México devuelva las jugadas empezando a poner aranceles a productos de Estados Unidos, como en algún momento propuso Ildefonso Guajardo, el anterior secretario de Economía. Y por supuesto, otra vez tengo mi icono Trump, los aranceles creo que van a jugar muchísimo a partir del siguiente semestre y hay que estar muy atentos a qué va a pasar con esto. Por eso puse el antes y el después. Eran los aranceles que no esperábamos, que nos enteramos por Twitter, como muchas de las cosas internacionales, de política internacional. Ese es el famoso tweet que hay que guardar para el futuro. ¿Cuánto nos va a costar? Si empezamos con el 5% y vamos creciendo con esta escalera insólita que nos pusieron hasta el 25% en octubre, nos va a costar solamente con el 5% unos $1.000 millones por día. Los efectos en Estados Unidos evidentemente va a ser inflación porque ese 5% se lo van a trasladar en automático a los usuarios finales, a los consumidores finales en Estados Unidos, a las cadenas de valor que se van a encarecer mucho más. Las cadenas de valor son estas, como les decía, el ejemplo más claro son las manufacturas electrónicas, de tecnología y por supuesto el sector automotriz, que es una de nuestras principales fortalezas adelante de Estados Unidos.
Es esta relación tan simbiótica que tenemos entre plantas de un lado y el otro. Ford tiene plantas en Estados Unidos y plantas en México. En plantas como la de Silao produce motores que van directamente a sus camionetas del otro lado, pero ¿por qué no partes en aluminio de Estados Unidos vienen a México? Estas cadenas, ayer había un especialista en el Financial Times hablando que un vehículo puede llegar a cruzar 25 veces, es un poco la metáfora, hasta que termina de armarse de un lado y del otro. Y esto realmente va a ser muy contraproducente. Ayer se inauguró la planta de BMW en San Luis Potosí, una inversión de $10.000 millones, y el propio presidente de BMW para América decía, este arancel, esta decisión unilateral de castigar a México por una cuestión migratoria desde el punto de vista comercial, va a aumentar los costos de los vehículos. Cuando al final de este proceso, en octubre, lleguemos al 25%, un vehículo puede llegar a aumentar en $1.300 su valor, hecho en México. Y hay muchas plantas como BMW que el 100% de los autos que están empezando a salir de esa planta son para el mercado de Estados Unidos. De hecho, casi el 97% de la producción automotriz, pues tenemos un mercado interno muy chiquito y muy poco desarrollado, termina en Estados Unidos. Hay un punto a favor que creo que Estados Unidos es muy sensible a los mercados. Hay muchísimos empresarios, empezando por las big automotrices que van a presionar sobre esto, no se diga también el sector agropecuario, que van a empezar a presionar sobre romper relaciones con México porque evidentemente hay muchas posibilidades de que México haga un efecto espejo en cuanto a los aranceles. Y sobre que teníamos muy pocas malas noticias, las dos calificadoras más importantes como son Moody's y Fitch nos volvieron a degradar la calificación de la deuda, en muy buena parte por Pemex. Pemex sigue siendo una piedra en el zapato muy pesada para el gobierno, de la cual todavía no se sabe muy bien cuál va a ser el tipo de negocio, la manera en que se va a convertir en una empresa de verdad, parece, sino también por el tema de las tensiones comerciales. Los mercados son mucho más agresivos, los inversionistas están buscando mercados con más riesgo donde encuentran más ganancia, entonces prácticamente ayer, en el momento en que salían los negociadores de Washington, en Nueva York, Fitch anunciaba la baja de la calificación. Y los países no pueden tener una calificación por encima de sus empresas paraestatales, entonces posiblemente la calificación del país también en algunos días tenga que bajar. Yo creo que aún con el anuncio de Ebrard, medio dicho entre pasillos, de que va a mandar a 6.000 oficiales de la Guardia Nacional al sur, yo creo que por lo menos una semana sí vamos a tener aranceles a partir del lunes. ¿Es posible? Sí, es posible, sí puede. Bueno, la mitad llena del vaso, para que tampoco piensen que soy una pesimista, que no me puse a buscar cosas buenas para hoy, ¿verdad? La mitad llena del vaso es que si no se llegan a dar los aranceles, y aún con los aranceles, todavía tenemos mucha oportunidad de sacar ventaja de la guerra que tienen Estados Unidos con China. Por sustitución de importaciones, porque estamos más cerca, porque somos un proveedor confiable y muy a la mano. A pesar del 5%, es mucho más económico asomarse hacia México que salir a buscar un proveedor a nivel internacional que me reemplace, sobre todo cuestiones textiles, muebles y la parte electrónica, que era la mayor intercambio comercial que tenía con China. Y sin duda, China es el verdadero coco de Estados Unidos. China es el país que tiene el déficit más grande, que ni siquiera durante la guerra han logrado achicar ese límite. Otro dato importante son las remesas al alta. Ustedes saben el peso importante que tienen las remesas para nuestro país. El año pasado batimos récords, venimos haciéndolo, 33.500 millones de dólares. Se calcula que este año cerraremos en 34.000 millones de dólares porque hay un fenómeno del otro lado de la frontera que es casi el pleno empleo. Después de casi 50 años están teniendo una situación laboral sin precedentes. Esperemos que esta situación medio visceral comercial no los afecte, pero la verdad es que cuando Estados Unidos tiene niveles de prácticamente pleno empleo, a México sí le conviene. Tenemos un fuerte sector exportador. Sin duda, cerramos el 2018 con exportaciones por 450.320 millones de dólares. A mí siempre me gusta poner los números un poco en perspectiva porque uno dice 450.000 millones de dólares, mucho, poco. Es un montón. O sea, si sumamos toda la producción industrial y manufacturera desde Ushuaia hasta Guatemala, no alcanza a cubrir la mitad de lo que produce solamente México. Realmente somos una impresionante potencia exportadora. Tenemos tratados con
casi 12 países que nos abren a 40 economías, no los hemos usado del todo bien. Estamos, de hecho, en plena renegociación para el tratado con Europa. Y no creo que sea por una cuestión de mala onda, de no les gusta viajar a Asia para vender, sino porque tenemos a la principal economía del mundo al lado, con el cual tenemos un tratado, con el cual nos compra el 97% de lo que producimos. Los productores hacen los que les queda más cerca y más cómodo y sin gastar tantas energías como es vender al cliente más cercano. La mitad llena del vaso también tiene que ver con el combate a la corrupción. Siempre da un mensaje de certidumbre que se esté haciendo esto. Me ha pasado a mí de hacer muchas entrevistas con empresas que están tomando la decisión o no de venir a México y uno de los puntos que ponen sobre la mesa es la corrupción. México es un país muy corrupto, hay que pagar para poner una planta, hay que pagar derecho de piso para que una mina funcione. Siempre la corrupción era, sin duda, y en aquel informe de A.T. Kearney está puesto y en el Doing Business que hace el Economic Forum también está, la corrupción es un punto muy importante y creo que poner en el día a día estamos atacando la corrupción sí es un punto a favor de la economía mexicana. El alto nivel de confianza de los consumidores, hablamos recién de la fuerte imagen que todavía tiene el presidente. El mercado laboral aún fuerte, hicimos un cambio en la reforma laboral para justamente poder estar en los cánones de Estados Unidos y Canadá y poder finalmente firmar el TIMEC que nos comprometimos el 30 de noviembre en Argentina a firmar. Y la verdad es que creo que esto también es importante. La embajadora del neoliberalismo felicitó la semana pasada al presidente por la búsqueda de las políticas fiscales prudentes y el enfoque de impulsar el crecimiento inclusivo y reducir la pobreza, la inseguridad y la corrupción. Está en lo que están haciendo, está dentro de los números. Macroeconómicamente, México para el Fondo Monetario Internacional es uno de sus mejores alumnos y creo que este también es un voto de confianza hacia las medidas que se están tomando. Pero también vamos a ver la mitad vacía del vaso, para que tampoco piensen que soy un optimista recalcitrante y que todo me parece que está... No, no me parece nada fantástico. La mitad vacía del vaso, en algunos casos son cosas que venimos arrastrando hace mucho tiempo. Recién veíamos lo que decíamos solamente el 1 al 2% del PIB. Tiene que ver mucho con la productividad. Y la productividad, otra vez, como un círculo, tiene que ver con la inversión. Si no hay inversión, no hay más productividad, y si no hay más productividad, no hay crecimiento. Por supuesto que también tiene que ver muchísimo con los mercados informales. El 70% de las operaciones en este país es en efectivo, el 60% de la economía ocurre en la informalidad, y eso también, la informalidad no invierte como ustedes en capacitación, no invierte en conferencias, no invierte en aparatos nuevos, no invierte en su talento, no invierte en gente. Si no invertimos, no aumentamos la productividad. Y eso es lo que estamos viendo en el caso de México. Tenemos una productividad muy baja y eso es uno de los principales puntos en contra que tiene también la economía mexicana. El CCE la semana pasada dio una declaración, Carlos Salazar, de que instaba al sector privado a aumentar la inversión. Recién veíamos que es 18,3% hasta llegar al 20%, pero también invitaba al gobierno a salir del 2% y por lo menos hacer una inversión del 5% del Producto Bruto Interno al año, sobre todo en un sector muy importante como es energía. Es un sector sensible porque es un sector que está también vinculado directamente con la productividad y los costos. Bueno, hay un círculo vicioso de pobreza y otra vez tiene que ver un poco con lo mismo. Cuando hay pocos ingresos hay poco ahorro, cuando hay poco ahorro hay poca inversión, cuando hay poca inversión hay pocos ingresos y entramos en ese círculo. Es muy difícil solamente haciendo recortes y redistribuyendo en bonos lograr sacar a la gente de la pobreza. Creo que es una cuestión mucho más profunda, con planes mucho más largos que tengan que ver con productividad y con crecimiento concreto de la economía. Cayó el turismo y eso es un dato para mí súper importante. Solamente leía ayer a la tarde por el sargazo, no sé si han visto esas fotos espantosas de la Riviera Maya, han caído un 15% las reservaciones en la mayoría de los hoteles entre Cancún y Tulum. El turismo no es un sector menor, y lo saben, a pesar de que este gobierno ha decidido que no van a invertir tanto en él. El turismo genera el 8,7% del PIB y es el 5,9% del empleo remunerado a tiempo completo, en blanco, con todas las de la ley, y casi el 80% de las exportaciones de servicios que hace México. Es un sector realmente muy relevante, con mucha fuerza,
Otra de las decisiones que tomó el gobierno, así como quitar ProMéxico, fue quitar el CPTM, ¿no? el Consejo de Promoción Turística, que se hacía con dinero entre los turistas y los empresarios. Creo que va a haber que repensar también en esta diversificación de riesgos, que es algo que ustedes también entienden perfecto, el sector del turismo, que es súper importante. Otro punto, por supuesto, es la calificación de la deuda de México y de sus paraestatales. A pesar de que el presidente tiene sus números y se enoja con las calificadoras en realidad son el barómetro o el termómetro que le permite a los grandes inversionistas saber cómo están las finanzas de una empresa a la cual compran o no sus bonos de deuda y, por supuesto, también al país. Nos amanecimos en febrero-marzo con noticia de que por primera vez en mucho tiempo degradaban la deuda, la calificación de la deuda de Pemex y de CFE, que son las dos paraestatales más importantes, y por ende también la deuda soberana de México. Les decía que ninguna empresa puede estar por encima de la evaluación del país donde se encuentra. Y también, por supuesto, ayer terminamos el día, sobre que no había llovido bastante, terminamos el día con una calificación a la baja, otra vez de Moody's y de Fitch, y en el caso de Fitch ya prácticamente al estilo de bono basura a Pemex. Por eso creo que, bueno, también los aranceles. Creo que Pemex, por eso merece un capítulo aparte, porque es un bicho muy grande. Otro punto de la mitad vacía es la cadena de valor. Si bien les decía que hay una muy profunda relación entre Estados Unidos y México en la parte de producción, si uno compra un producto hecho en China, casi el 100% de sus componentes son chinos. Si uno compra un producto hecho en Corea, casi el 100% de sus componentes están hechos en Corea. Si uno compra un producto hecho en México, solamente el 27% de los componentes son mexicanos. Un poquito más en el caso de los vehículos, 40-45%, pero no hemos logrado en estos 25 años de Tratado de Libre Comercio crecer la cantidad de proveedores locales. A pesar de que está prometido, a pesar de que es una promesa en cada sexenio, no hemos logrado pasar de ese nivel y creo que ese es un punto que nos falta y tiene que ver con el segundo, que es la poca innovación. Este país invierte muy poco en innovación, solamente el 1% del PIB. Estamos al final de la tabla de todos los países de la OECD, donde somos parte de ese club tan importante. Y incluso este año, en el presupuesto actual, hubo un recorte de casi el 12% a uno de los focos que nosotros vemos más claros de innovación, como puede ser el CONACYT. Pero más allá de los ahorros o los recortes, en realidad no son ahorros, de los no gastos, no inversión en innovación que no hace el gobierno, las empresas tampoco están invirtiendo en eso y es mucho más fácil traer algo y armarlo acá a tener un laboratorio en México que genere productos que terminen sumando mucho más know-how mexicano o mucho más componentes mexicanos a los productos que exportamos. Bueno, y por ejemplo, con el tema de los aranceles, justamente ayer John Cornyn, que es el senador republicano por Texas, uno de los más orales esta última semana con respecto a los aranceles, dijo, estamos apuntándonos con un arma a nuestras propias cabezas. Efectivamente, los aranceles a México van a ir directamente a los bolsillos de los estadounidenses. Hay un cálculo que hizo el Deutsche Bank. Desde que comenzó la guerra comercial entre China y Estados Unidos, una familia tipo estadounidense creció $800 el costo, porque hubo que sustituir productos, entonces se les encareció $800. Si entran en vigor los aranceles, la relación con México y la enorme dependencia que tienen de muchos productos mexicanos en Estados Unidos sumaría otros $900 al año. Estamos hablando de un total de $1.700 extras que le han puesto a una familia estadounidense, que es muy por encima de cualquier impuesto que se le haya puesto a un ciudadano estadounidense en los últimos años. Pero como un presidente que yo conozco, en Estados Unidos también dicen, yo tengo mis datos. Les decía de Pemex. Pemex es fascinante, pero es otro clavo en la cruz en la economía mexicana. Tenemos un presidente que parece tejano, un presidente 100% petrolero, que le encanta el petróleo, que quiere hacer una refinería aunque no nos convenga. Pemex se ha convertido en un tema central en él y creo que sí tiene su punto a favor. Pemex es una empresa emblemática. Pemex puede tirar la calificación de la deuda de México, ya lo vimos. El 35% del petróleo que compra Estados Unidos es de Pemex. Pero Pemex fue acumulando una deuda impresionante desde el 99 hasta el 2018. ¿Cómo llegó a tener esa deuda tan grande? Le sacaron sangre a un hemofílico. Esa sería mi definición. Pemex paga más impuestos de lo que generaba.
O sea, la carga impositiva que le impusieron a Pemex, que es la vaca lechera mexicana, el cash cow, era impresionante. Tanto que a partir de 2012, que es cuando empieza ya el crecimiento mucho más poderoso de la deuda, Pemex se tiene que endeudar para pagar los impuestos al Estado. No es que se endeuda para hacer más pozos, no es que se endeudó porque tiene un tipo de cambio y vamos a hacer más exploración. No, el endeudamiento más grande de Pemex es para pagarle a Hacienda los impuestos que le corresponden. Entonces creo que Pemex es un bicho que se tiene que tratar de otra manera. Primero, quitarle mucha presión fiscal, que ha sido una de las cosas que se anunció este año. Yo siento que es muy poco, le van a quitar 30.000 millones de pesos de presión fiscal, que es muy poco para el tamaño de compañía que es. Es hoy por hoy la petrolera más endeudada del mundo, que no es poco. Y el mes pasado, firmaron un compromiso con 3 instituciones financieras y en una de las mañaneras hubo ahí un par de firmas por 2.500 millones de dólares y se renovaron unas líneas de crédito por 5.500 millones de dólares a 3 años. Es la renegociación de deuda privada más grande que hay en Latinoamérica en este momento, la que tiene Pemex. Siempre cuando hablamos de Pemex es como dantesco, ¿no? Decimos la más grande, la más cara. Uno de los puntos principales, y los invito a que lean las calificaciones y las notas que salieron ayer, tanto de Fitch como de Moody's, que piden las calificadoras, es tratar a Pemex como una empresa. Pemex no es una vaca lechera, es una empresa que tiene que operar como empresa, que tiene que tener, como ustedes bien saben, ingresos sanos, tiene que tratar de tener más ingresos, aumentar su producción, tiene que pagar impuestos, claro que sí, pero tampoco sacarle todo el oxígeno, y tiene que empezar a diversificar su producción. No se está tomando como eso y no se está entregando un modelo de Pemex empresarial, un modelo de una empresa. Es como cuando ustedes van a pedir un crédito al banco, o sea, ¿cómo lo va a pagar? ¿Cómo son sus ingresos? ¿Cómo es el ingreso familiar? ¿Cómo van a crecer en el futuro para poder darle un crédito? En este caso pasa lo mismo, o sea, pedimos un crédito porque somos muy grandes, porque tenemos como respaldo número 1 a México, que es un país al que todos los bancos le van a prestar, pero no estamos dando las señales de cómo vamos a pagar esa deuda, cuánto vamos a producir, un plan serio de empresa. Y ese ha sido el punto por el cual le han bajado la calificación a Pemex tantas veces en los últimos meses, y ayer fue el último clavo en la cruz que necesitamos conocer. La otra tiene que ver con la producción. Ustedes saben que la producción de petróleo en Pemex fue cayendo, no gradualmente, bastante en picada en los últimos 10 años, razón por la cual el anterior sexenio decide la reforma energética. La reforma energética tenía como base fundamental traer capital privado, porque como vimos el gobierno no invierte, para poder tener más reservas petroleras. Entonces vamos a hacer estas asociaciones público-privadas donde los privados pongan la inversión, hagan los pozos y compartimos las ganancias. Lo cierto es que no están esos pozos y esas rondas que se licitaron. Recién vamos a empezar a ver los resultados porque la industria petrolera tiene sus tiempos, dentro de 2 años en realidad. Y hoy por hoy estamos produciendo 1.676 millones de barriles diarios. Es muy poquito. El gobierno ha prometido cerrar este año con una producción de 1.830 millones de barriles diarios. No ha dicho cómo, y es mucha la diferencia. Y esos son los puntos que las calificadoras ven como poco serios. O sea, no vamos a perforar más, pero vamos a hacer una refinería, pero le vamos a quitar. Creo que Pemex, por el tamaño que tiene, por el peso específico que genera sobre la economía mexicana y la importancia que estamos viendo que tiene en este tipo de negociaciones, merecería un takeover mucho más poderoso que el que ha tenido hasta ahora, a pesar de ser la empresa más importante de México, a pesar de tener la deuda más grande del mundo de una petrolera. ¿Cuáles son los pendientes? ¿Qué tal mi lista, larguita? El extraño caso de la corrupción sin corruptos. ¿Lo conocen? El primer tema que pongo en la lista es precisamente la transparencia. Y la transparencia fue lo que puso a Andrés Manuel López Obrador, no en Los Pinos, sino en Palacio Nacional, porque se mudó. Y creo que ha habido muchísima falta de transparencia a la hora de decir quiénes son los corruptos. Es muy fácil decir que todas las estancias infantiles tienen corrupción, pero yo creo que es un deber también decir quiénes son los corruptos, quiénes son las empresas a las cuales no hay que contratarle nunca más una obra del Estado, porque déjenme decirles que en el ex nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México prácticamente están todas las empresas constructoras del país, muchas de las que a lo mejor construyan el siguiente aeropuerto si es que se hace. Entonces yo creo que sí es un acto de transparencia y muy honesto, no solamente mostrar la corrupción, sino decir
quién cometió esa corrupción para que no se repita, porque si no tiene diabetes y sigue comiendo chocolate. No, creo que esa parte nos falta un poco. La otra tiene que ver con la infraestructura y tiene que ver con la incertidumbre de algunas de las obras emblemáticas. Así como para el anterior gobierno el aeropuerto era su obra emblemática, las obras ahora son la refinería de Dos Bocas, que el IMCO dijo que tiene un 2% de probabilidades de que salga bien. Así de grandes las perspectivas. El Tren Maya, que no ha tenido todavía todos los documentos de impacto ambiental que puede provocar, y no dejo de lado que es una de las mayores obras de infraestructura que se han anunciado para el sur del país. El sur del país es uno de los lugares más alejados del resto de México y de la economía mundial que uno conoce, y es un proyecto muy loable de tratar de comunicar económicamente con carga y con turismo la zona sur. Pero las cosas hay que hacerlas bien, y también creo que ahí falta un poco de transparencia en cuanto a los permisos. Lo mismo con el corredor transísmico, que sí lo hacen y no lo hacen, y por supuesto con el futuro aeropuerto de Santa Lucía, que esto es como el nopal, ¿no? Cuando más lo investigan, más propiedades le encuentran. Ahora parece que tenemos mamuts también. Había una montaña y ahora parece que la montaña no importa, pero debajo de la montaña hay mamuts, entonces tampoco se puede. Creo que esas decisiones un poco tomadas al vapor son las que nos bajan la credibilidad ante el resto de los inversionistas. La parte de la productividad, como recién decíamos, sí es muy importante que aumente la productividad, que haya realmente incentivos a eso. Estoy muy de acuerdo con los planes de primer empleo para los jóvenes. Creo que es una oportunidad que todos merecen y que todos hemos estado en esa situación de que te piden experiencia pero nunca habías trabajado. Yo siento que hay que ser mucho más profundos en ese tipo de proyectos para que sean empleos de alta calidad y que sean empleos también que generen un know-how muy poderoso y mayor productividad, que no sea alguien que lo mandamos a sacar las fotocopias y nada más. Creo que es un proyecto con un muy buen fin, pero creo que los cómo han quedado un poco sueltos por ahí. La falta de financiamiento, y esto se los voy a decir a ustedes y lo van a saber perfecto, el aumento de la productividad viene de la mano del financiamiento, de poder conseguir créditos. Hoy por hoy en México, 80.5% de las empresas se financian a través de proveedores. Ustedes lo deben vivir diario. 80.5% se financia con proveedores. Y el número de empresas que cotizan en la bolsa, que es otra manera un poco más sofisticada, pero una manera muy usada en todo el resto del mundo, en Latinoamérica no se diga y en Estados Unidos, de conseguir dinero fresco, tenemos las mismas cotizadoras que en 1990. Hay 145 empresas cotizando en la bolsa. Y no cotizan todas las empresas en la bolsa porque requiere mucha transparencia, que no nos gusta, no solamente al presidente, a nadie le gusta mostrar sus números, y también por una cuestión de fiscal. Es muy caro cotizar en la bolsa mexicana, que creo que también sería uno de los puntos a tener en cuenta. La parte del ahorro, creo que también hace falta más ahorro, promover el ahorro. Todos nos va a tocar, buena parte de los que estamos aquí, jubilarnos con un Afore, y si las cosas siguen como están, vamos a cobrar solamente el 26% del último sueldo que trabajamos. Y es inconcebible en la 15 economía del mundo. Creo que hay que darle mucho más flexibilidad a estas instituciones como las Afores para que puedan invertir de manera inteligente el dinero para crecer y por lo menos estar un poco más cerca del 50%. La informalidad, sin duda, la informalidad es un punto nodal. 70% de las transacciones, como le decía recién, en México se hacen en efectivo. Hay 30 millones de personas que viven en la informalidad, que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso, evidentemente, a un retiro, aunque sea muy pinche como el de las Afores. Y la verdad es que esa fragilidad laboral también va en contra de la productividad. Terminan siendo, si se fijan, como los mismos factores que generan esta enfermedad que decíamos recién de no crecer. O sea, el crecer el 2% tiene un montón de factores y se repiten constantemente. Y otro de los puntos importantes es la desigualdad. Vivimos en un país totalmente desigual. Fue una de las razones, fue una de las puntos en la plataforma de Andrés Manuel López Obrador. Hay 53 millones de personas en pobreza, es el punto más alto en toda Latinoamérica, de los cuales hay un 7.3%, que son 10 millones, que hoy no comen. Hay 10 millones de personas que no comen. Y estamos hablando a través de la 15 economía del mundo. Somos socios de la OECD, de este club de 20 países súper chingones, ricos. Y hay 10 millones de personas que hoy no comen. La reducción de la inseguridad. Creo que este es un punto súper importante. La seguridad
ha sido también uno de los temas crecientes para que no haya tantas inversiones en México. Las empresas deciden muy bien dónde se van a poner. Recuerdo el caso de Goldcorp, que es una minera canadiense, que en el caso, por ejemplo, de su mina de Guerrero la terminó por vender, porque ya no podían llegar ni en helicóptero los empleados a trabajar ahí. ¿Se acuerdan ustedes este año que vimos una foto increíble, magnífica del agujero negro? Por fin, un agujero negro podemos fotografiar. México tuvo una participación muy importante en esa foto, porque el telescopio milimétrico que está en Puebla fue uno de los que mandó las imágenes necesarias para componer esa foto. De casualidad pudieron mandar esa foto, porque ese observatorio se encuentra en la ruta del Huachicol en Puebla. Entonces, ha habido secuestros, ha habido muertes, y los científicos, que como es un centro astronómico, trabajan de noche, no pueden llegar a trabajar. Entonces, esa foto que es histórica casi no ocurre por el tema de la inseguridad del Huachicol en Puebla. Entonces, sí siento que es otro de los puntos importantes que otra vez incita a la informalidad, porque estamos hablando del Huachicol, incita a la inseguridad, a la falta de productividad y al círculo no virtuoso, sino negativo, evidentemente, de la pobreza. Y la frase ni más ni menos que de Alfonso Durazo diciendo México no había sufrido tanto por inseguridad desde la revolución, como para dejarnos un poco más tranquilos. Y ahora estamos viendo que… sí, ¿verdad? Y ahora estamos viendo que no solamente que se crea la Guardia Nacional, sino que se ha desviado un poco la importancia de la Guardia Nacional. Empezamos con la Guardia Nacional, ¿se acuerdan? Con lo del Huachicol, la inseguridad, que los ductos, el narco, los cruces. Ahora vamos a mandar a 6.000 efectivos a un tema migratorio, que era algo que no estaba tampoco en los planes. Y otra vez siento que no hay esta profundidad y claridad de para qué se hacen las cosas y por qué. Perspectiva para el siguiente semestre. Bueno, acá Dios nos agarre confesados, ¿verdad? Acá les voy a mostrar en serio. He tenido que escribir todo de nuevo. Me parezco Trump. He tenido que poner todos los numeritos de nuevo en pluma esta mañana. Todos los bancos y las analistas y demás auguraban empiezo con los potenciales, auguraban un crecimiento del 1% para este año. Si se aplican lo de los aranceles, hasta el 5% vamos a crecer un 0,5%. Si se siguen con el 10, 15, 20, 25, hay mucha posibilidad de que tengamos una recesión en México, desafortunadamente, en el último trimestre del año. Con el tipo de cambio, yo la verdad es que el peso lo puse estable en esa slide porque no va a pasar nada, sí va a pasar. Si nos quedamos en el 5%, el dólar va a rondar los 19.8, pero si crecemos hasta el 10, sube al 20. Si crecemos al 15, Banorte esta mañana anunció que va a estar en 21.10. Y si a fin de año cumple Trump la promesa de las 25%, vamos a hablar de un peso al 22.30. Todo esto es hipotético, no lo tomen, o sea, no soy Walter Mercado. Dicen que eso va a pasar. La inflación, otra vez, la inflación estaba marcada en un 3.7, no hay novedades, que no pasa nada en este país, que si pasa, posiblemente la inflación suba al 4 o 5% si pasa lo del asterisco Trump. El empleo, la tasa de empleo que esperábamos era de entre 530.000 y 630.000 empleos formales. Eso creo que también vamos a tener que ver qué sucede, sobre todo en los sectores que son más demandantes de mano de obra, como es el sector agrícola y el sector manufacturero, que son justo los dos sectores a los que les cae el primer sablazo de los aranceles. El otro es las tasas. Había un rumor, Banxico evidentemente no lo dice, pero había un rumor y una generalizada expectativa por parte de los analistas de que las tasas iban a bajar, de que las tasas evidentemente estaban siendo demasiado prudentes y que iban a tener una baja hasta 7.75. En el último informe de esta mañana de Citibanamex habla de que se van a quedar en 8.25, se van a mantener como arrancaron el año. Y y hablando de Banxico, creo que un dato importante es, Banxico este año cumplió 25 años de ser un órgano autónomo, y creo que son de estos puntos para poner en este documental que les recomiendo muchísimo, que se llama 1994, de Diego Osorno. Y Alfonso Romo acaba de anunciar, eso también fue una sorpresa, el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico.
Esto se encarga de vincular inversionistas nacionales y extranjeros con las dependencias y las entidades administrativas públicas y federales para facilitar los negocios. Eso hacía ProMéxico. Entonces, ahora se llama de esa otra manera y lo acaban de anunciar y se va a dedicar, esperemos, a traer mucha inversión a este país. Entonces, ¿cómo quedamos versus... A ver, ¿qué es? Con los aranceles, bueno, las pérdidas que se esperan, la recesión que les decía, la inflación sin datos y las tasas. ¿Cómo quedaremos año contra año? La verdad es que, como les dije, el año pasado crecimos 2% del PIB, este año esperamos crecer 1%, si no va a ser 0%. El PIB per cápita, sí, el PIB per cápita en esos números estamos. ¡Ay! Espero no haber invocado a Donald, ¿verdad? Bueno. La inflación, como les dije, va a crecer, va a estar un poquito por encima de esos datos. El tipo de cambio también va a crecer. La desocupación se va a mantener dentro de los mismos rangos y se calcula, evidentemente, una caída en las exportaciones y hay que ver si seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos para finales de este año. Entonces, como a mí me gusta protegerme en salud, les digo que es fácil predecir el futuro, lo difícil es acertar. Y espero que esta información les sirva. La verdad es que se vienen tiempos de muchísima incertidumbre y espero que rápidamente se pueda salir de ellos porque la incertidumbre lo único que hace es evitar inversión y con eso cae el empleo y creo que ninguno de nosotros queremos eso para México. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Bárbara, por esta conferencia que compartiste el día de hoy con nosotros con el tema Proeconomía. A nombre de Compaquí te hago entrega de este reconocimiento. Muchas gracias. Y muchas gracias por esta conferencia y haber estado en Profit 2019.